Buenas tardes, licenciado Donado. Bienvenido a la Comisión de Postulación para integrar la nómina de Fiscal General y Jefa del Ministerio Público. Puede tomar asiento, licenciado. La metodología que estamos utilizando es que usted tiene 15 minutos máximo para exponer su plan de trabajo. Luego pasaremos a una ronda de preguntas en la que le podrán dirigir preguntas los señores comisionados durante 4 minutos que tiene usted para responder. Así que muy bienvenido, el micrófono es suyo. Si usted desea, puede retirar su mascarilla porque tenemos el distanciamiento necesario. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos, honorables miembros de la comisión. Mi nombre es Jorge Luis Donado Vivar, soy postulante al puesto de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y voy a tener a bien presentar mi plan de trabajo, el cual implementaré al momento de ser honrado con la designación para el caso. El plan nace a partir de la experiencia que tengo o que tuve durante 12 años laborando para el Ministerio Público, en el cual me desempeñé como auxiliar fiscal, agente fiscal de la Unidad contra Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, subdirector de Investigaciones Criminalísticas y jefe de la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado, donde terminé mi carrera dentro del Ministerio Público. He sido usuario del sistema, he sido abogado litigante. Además de esto, fungí como asesor encargado del ámbito de inteligencia de Estado en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, asesorando al Consejo Nacional de Seguridad, y actualmente tengo el honor de fungir como Procurador General de la Nación. La metodología del plan que estoy presentando y pongo a su disposición está basada en un modelo de gestión eficiente fundamentado en la planificación. Esto implica el conocimiento de la situación actual de la institución, a partir de eso definir objetivos precisos, de los objetivos definir acciones, definir el presupuesto con los cuales se van a implementar las acciones, ejecutar las acciones y evaluar el cumplimiento de las mismas. Esto necesariamente obliga a definir indicadores que me generen información tanto cuantitativa como cualitativa, indicadores claros de cumplimiento, de gestión y de impacto, ya que en la pretensión de un sistema de persecución eficiente y eficaz, si bien las estadísticas son importantes, es más importante aún la lectura que se genera de las estadísticas. Este plan se encuentra alineado con políticas públicas tales como el Plan de Desarrollo Nacional CATUN 2032, la Política Nacional de Seguridad, la Política de Persecución Penal Democrática y la Política Criminal Democrática de Estado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 251 de nuestra Constitución, el Ministerio Público se constituye como la entidad auxiliar de la administración pública, de los tribunales, tiene funciones autónomas y sus fines principales son velar por el estricto cumplimiento de la ley. Al fiscal general le corresponde el ejercicio de la acción penal. Para contextualizar el plan que voy a presentar, traigo a colación lo que preceptúa el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual se define en el numeral 1 que al fiscal general le corresponde determinar la política general de la institución y los criterios del ejercicio de la acción penal, de la persecución penal. Por lo tanto, los presupuestos o el asidero jurídico de mi plan está en la Constitución Política, la Ley Orgánica y el Código Procesal Penal y otras. El objetivo general del plan persigue fortalecer al Ministerio Público por medio de la implementación de acciones determinantes que permitan generar una política de persecución penal que genere los insumos necesarios
para ejercer la acción penal bajo parámetros técnicos, científicos, estratégicos, dentro del marco de la legalidad y sobre todo con proyección humana. De forma paralela, estas acciones deben de viabilizar la consolidación administrativa y técnica de la institución, esto para asegurar la aplicación de la justicia con legalidad, objetividad e imparcialidad, siendo que una administración eficiente, efectiva y eficaz y con transparencia es fundamental para que los fiscales puedan ejercer su trabajo. Los ejes metodológicos del plan de trabajo, pues hemos determinado diversos ejes estratégicos, pero hemos definido 3 áreas de acción importantes. La primera es el área sustantiva, la segunda es el área administrativa y tercera es el área transversal. A partir de estas 3 áreas se determinaron ejes estratégicos y acciones que se van a consolidar por medio de intervenciones concretas. Estas acciones deben de ser interrelacionadas. Eso es la única forma de poder cumplir con el objetivo general. Y tenemos en el área sustantiva el ejercicio de la acción penal como primer eje. Esto es la médula del Ministerio Público. Es preciso revisar y actualizar la política de persecución penal y las diversas directrices que se han generado a partir del despacho, sea para eficientar la labor o en todo caso para generar nuevas políticas de actuación. Además de esto, se debe generar un modelo de investigación para cualquier tipo de investigación, para cualquier tipo de delito, pero esto tiene que estar basado en el tecnicismo y la cientificidad. No podemos realizar investigaciones basadas única y exclusivamente en el empirismo. El abordaje inmediato de casos puestos a disposición en la Fiscalía, en la Oficina de Atención Permanente, generaría, de abordarse de manera inmediata, un aporte importante para minimizar la mora judicial, la mora del Ministerio Público, tomando en consideración que anualmente se reciben aproximadamente 800,000 denuncias. Por lo tanto, resulta preciso no solo utilizar medidas desjudicializadoras, sino que constituir equipos de intervención inmediata para poder determinar constataciones inmediatas y determinar si los hechos que están puestos a disposición o conocimiento de la Fiscalía tienen las características más elementales de una acción delictiva. Esto generaría la probabilidad inmediata de poder excluir casos sin que esto fuera un sinónimo de impunidad. La Fiscalía, es preciso de igual forma instaurar fiscalías tipo. Esto exige un esfuerzo priorizado, ya que con más de 22 fiscalías de sección, que son las que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, la inversión sería fuerte, pero el beneficio podría ser aún mayor. La Fiscalía Distrital Metropolitana es una fiscalía que merece especial atención, ya que esta es la que recibe la mayor carga de trabajo. Es importante desconcentrar las direcciones de análisis criminal y financiero y aprovecharlas al máximo. Esto implica que los agentes fiscales, los auxiliares fiscales y los oficiales tengan conocimientos básicos de investigación para poder hacer los requerimientos respectivos a estas unidades o a cualquier institución que coadyuve con una investigación criminal. Estoy hablando también del tema de INASIF y de cualquier unidad importante. Es preciso fortalecer fiscalías que abordan delitos graves, tales como la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la Fiscalía de Delitos contra la Corrupción, Fiscalía de Delitos Administrativos, Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otras fiscalías de sección que son importantes. El segundo eje es el eje de comunicación y coordinación institucional. El Ministerio Público, si bien autónomo, necesariamente se tiene que interrelacionar con la institucionalidad del Estado. Pero además de eso, tiene que tener una debida coordinación con todas las dependencias por las cuales está conformado. Por lo tanto, es necesario diseñar un área de convergencia informacional interna, en donde las diversas fiscalías de sección, unidades o fiscalías distritales
puedan acceder de manera sencilla pero segura a información que pueda fortalecer las investigaciones. Es importante, por el interrelacionamiento que debe tener con la institucionalidad del Estado, establecer plataformas de interconexión interinstitucional. El éxito de las investigaciones criminales se encuentra en la capacidad de compartir información, de contar con información debidamente sistematizada y analizada, pero ante todo que sea información oportuna. De igual forma, es importante que el ciudadano esté informado. Por lo tanto, sin vulnerar ningún tipo de derecho del usuario ni del sindicado, es preciso que sepa qué es lo que está haciendo el Ministerio Público. El tercer eje dentro del área sustantiva, el eje de enfoque humano y victimológico, la investigación criminal, especialmente en víctimas vulnerables, debe evitar a toda costa la revictimización. Esto implica la revisión de los protocolos y manuales de abordaje a todas las víctimas. Pero además de eso, el trato que se debe de dar en las distintas unidades, en las distintas fiscalías de todo el país, tanto a víctimas, testigos, como a profesionales del derecho en el ejercicio liberal de la profesión, y este debe ser caracterizado porque debe ser cortés y además debe ser digno. En el área administrativa, el Ministerio Público cuenta con más de 11,000 colaboradores, cuenta con más de 22 fiscalías de sección, 340 sedes, 415 inmuebles arrendados, 2,100 vehículos, 5 departamentos y 7 unidades o secciones para atender todas las necesidades del área sustantiva. Cuenta con un presupuesto de 3.6 millardos, el cual se divide en 4 unidades de ejecución. La primera contempla actividades centrales. Estas actividades centrales son actividades administrativas en apoyo del área sustantiva. Esto tiene asignado 1.1 millardos. El segundo es el programa de persecución penal y pública. Esto es el área sustantiva, el área de fiscalía. Esto tiene una asignación presupuestaria de 2.1 millardos. El tercero es el de atención integral, que implica la atención a víctimas, hombres, mujeres y niños en todo el país. Esto tiene una asignación de 6 millones de quetzales. El cuarto programa es en la investigación y protección a testigos. Esto asigna recursos para la investigación operativa y científica, básicamente procesamiento de escena de crimen, que es el apoyo a los fiscales, para lo cual se tiene asignado 289.5 millones de quetzales. Tomando en cuenta eso, hemos definido dentro del área administrativa 3 ejes estratégicos. El eje estratégico de fortalecimiento y modernización institucional. Aquí hay que instaurar una política de optimización en el manejo de los recursos. Tenemos que revisar los procesos de convocatoria, reclutamiento y selección de personal para poder contar con perfiles idóneos para cada uno de los puestos. Tenemos que incorporar tecnologías y software modernos. Hay que revisar la normativa de índole organizacional, manuales de puestos y funciones y procedimientos de todo lo que son las gestiones administrativas. Segundo, el eje estratégico de seguimiento y evaluación. Aquí es preciso realizar diagnósticos y revisiones continuas de los procedimientos que se han implementado. Hay que reconfigurar la evaluación del desempeño. Hay que evaluar de manera constante el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Además, establecer canales para poder retroalimentar el trabajo que se está realizando. A mi criterio, es preciso establecer una Secretaría de Gestión que dé seguimiento a todos los procesos administrativos que coadyuven a un ejercicio eficiente del área sustantiva. El eje estratégico, el tercer eje estratégico del área administrativa, que es el eje de transparencia y rendición de cuentas. Aquí debemos de establecer controles internos que garanticen el buen uso de los recursos del Ministerio Público, para garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad del gasto y la transparencia en el uso de estos recursos. Rendir cuentas de manera periódica, promover una cultura de transparencia y revisar las disposiciones internas relacionadas con la ética y la probidad. En el área transversal, que es nuestra tercera área, vamos a desarrollar los siguientes ejes estratégicos.
El eje de profesionalización. Este eje de profesionalización tiene que ver mucho con la unidad de capacitación o UNICAP. Esta se encuentra regulada en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Aquí juega un papel preponderante, ya que es preciso que los colaboradores del Ministerio Público sean capacitados. La ley ordena que cada trabajador del Ministerio Público tenga 3 capacitaciones por lo menos al año, y esa sería la meta. Aquí va a jugar un papel preponderante la institucionalidad del Estado y los cooperantes, tanto nacionales como de la comunidad internacional que se quieran sumar, puesto que es preciso, considerando que los fenómenos criminales, además de ser globales, son dinámicos y multiestructurados, requieren investigadores y fiscales que no solo tengan conocimientos básicos de investigación, sino que tengan conocimientos específicos que les den las capacidades para poder generar planteamientos estratégicos de los casos desde la investigación hasta el litigio. El eje de inclusión social pretende fortalecer la atención a niñez, adolescencia y mujeres víctimas, en general a los sectores más vulnerables de la sociedad guatemalteca, revisando o instaurando en todo caso políticas con perspectiva etaria, de género y pertinencia cultural. Muchas gracias, honorables miembros de la comisión. Muchas gracias, licenciado. Ahora tenemos una ronda pues de preguntas que a los señores comisionados le van a dirigir, y para ello tienen 4 minutos para resolver. Licenciado, usted actualmente es el Procurador General de la Nación. ¿No ve usted que exista conflicto de intereses al estar usted nombrado por el presidente de la República y ser electo por él mismo de la lista de 6 si usted pasara en esa lista? Señora Presidenta, honorables miembros de la comisión, quiero contextualizar para poder responder su pregunta, y quiero recordar que quien me elige a mí como Procurador General de la Nación es el presidente Jimmy Morales. El presidente Alejandro Yamatei respetó la institucionalidad de la Procuraduría General de la Nación y ha permitido que yo concluya mi mandato, el cual tiene una temporalidad y es un mandato constitucional por 4 años, el cual concluye el 18 de mayo. En ese sentido, le puedo decir que no estimo que exista un conflicto de interés, tomando en consideración que la naturaleza de las instituciones es distinta. El Ministerio Público se rige por su ley orgánica y cabalmente se rige bajo el principio de no subordinación y de autonomía, mientras que la Procuraduría General de la Nación se rige por el decreto 512, que valga hacer esta acotación, es un decreto que data de 1948 y que establece en su artículo 1, 13, 16, 17, 18 al 19 cómo es que el Procurador General está sujeto a las directrices que se emane por parte del Ejecutivo, tanto del presidente como de los diversos ministerios que conforman el organismo ejecutivo. Entonces, la naturaleza es distinta y estimo de que en ese sentido no podría existir algún tipo de conflicto de interés. Muchas gracias. Se ha visto un incremento muy importante en la aprehensión de sujetos con fines de extradición por delitos de narcotráfico. ¿Cómo garantizaría usted la continuidad del trabajo articulado con agencias internacionales que han colaborado con el Ministerio Público? ¿Y qué acciones pretende impulsar para mejorar estas coordinaciones? La coordinación a nivel institucional con agencias para el cumplimiento de la ley
En otros países se da de diversas formas. Los tratados de extradición son tratados ratificados por el Estado de Guatemala, por lo tanto son de obligatorio cumplimiento, y lo que se genera en el Ministerio Público es viabilizar estos procesos de extradición. Se han generado muchas extradiciones, especialmente en estos últimos años y el año pasado específicamente, en donde el Ministerio Público pues ha jugado un papel importante porque ha viabilizado los procesos de extradición. Yo creo de que habría que determinar ya haciendo un análisis de la situación cómo hacer más expeditos estos procedimientos, pero sí se han viabilizado, tanto así que el año pasado pasan de por ahí por 50 las extradiciones que se realizaron. Muchas gracias, licenciado. Muy amable por sus respuestas. Decano Cabrera. Licenciado Donado, buenas tardes, bienvenido. En el mismo sentido de la primera pregunta que se le formuló, usted hace mención de que asume como Procurador General de la Nación en el año 2018, nombrado por el expresidente Jimmy Morales, y el actual presidente respeta la vigencia de ese nombramiento por 4 años. Eso lo convierte, o podríamos pensar, que usted es cercano a ambos presidentes y por ende a los funcionarios que estuvieron en esa gestión. ¿Qué nos garantiza su imparcialidad con ambos gobiernos? Gracias, señor comisionado. En el plan que yo expuse, hago referencia a que al Ministerio Público se le debe de generar las capacidades a todo su personal para hacer planteamientos científicos, técnicos, respetando el orden legal. Yo siempre, cuando he podido manifestarlo, he dicho de que la investigación criminal es como la matemática, ¿verdad? Y cada vez que se hace relación a investigaciones criminales, se utiliza un rompecabezas y vemos de que cada indicio es una parte del rompecabezas y tiene que casar de manera exacta en el mismo, porque si no, definitivamente no es parte de él. ¿Cómo garantizamos el principio de no subordinación cabalmente con el planteamiento de investigaciones apegadas a la técnica, a lo científico y a lo legal, independientemente de contra de quién sea? Hay un principio especialmente, y voy a hacer relación cabalmente a una actividad, a una actividad criminal, como es el tema del lavado de dinero, ¿verdad? Muchos hablan o nos referimos al tema del lavado de dinero y vemos básicamente que lo que hay que seguir son esos capitales de origen ilícito y ahí no hay pierde, ¿verdad? Es como la suma. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto tengo? ¿Qué es lo que hago? Lo mismo son las investigaciones criminales. Cualquier funcionario público, y para yo enderezar algún tipo de investigación y que ésta tenga éxito, debo de conseguir los indicios razonables que puedan generar la probabilidad de que esta persona ha cometido un ilícito, y tomando en cuenta además la transparencia con las cuales se deberían o se deben de manejar las investigaciones, pues se podría tener conocimiento de cuáles son, en términos generales, los elementos que sustentan cualquier tipo de sindicación. Y esa es la garantía de no subordinación y de autonomía para el Ministerio Público. Gracias por su respuesta. Decana Sosnávar. Gracias. Muy buen día. Dentro de su plan de trabajo, usted indica sobre las líneas concretas de acción el tema de definir criterios para asumir investigaciones de oficio. ¿Nos podría ampliar el tema, por favor? Sí. Muchas veces pretendemos
asumir que la investigación de oficio implica el tener un titular en algún tipo de periódico. Son muy respetables las investigaciones periodísticas, en efecto, pero la ley establece también que debe de llenarse ciertos requisitos para poder constituirse como una denuncia, ¿verdad? En ese sentido, nosotros tenemos que definir y tenemos que analizar por medio de una dirección de análisis criminal que existe en el Ministerio Público, si las denuncias o lo que se plantea llena ciertos elementos propios que se pueda pensar o que se pueda generar la probabilidad de que sean constitutivas de algún tipo de actividad criminal. Eso se tendría que definir bajo qué parámetros vamos a plantear para requerir los análisis de la información que se tenga. Decano Escobar. Buenas tardes, licenciado Donado. Buenas tardes, señor comisionado. Una pregunta muy concreta. Conforme a su plan de trabajo, ¿qué acciones tiene contempladas para reducir la mora fiscal en el Ministerio Público? El tema de mora fiscal ha resultado un problema no de esta administración. Recuerdo que hace 8 años era el tema de moda y surgen las fiscalías liquidadoras. Las fiscalías liquidadoras, a mi criterio, en este momento dejaron de tener sentido. Yo estimo que se deben de incorporar ese personal de la Fiscalía Liquidadora, sea a las fiscalías distritales o a la Fiscalía Distrital Metropolitana acá en Guatemala, para que puedan concluir con los casos que se dieron. Aquí hay un tema importante y nos tenemos que referir al artículo 310 que establece lo que es la desestimación. Ahí hay parámetros para desestimar los casos y existe una temporalidad para hacerlo. El problema es de que el fiscal o el auxiliar fiscal no tenga los medios adecuados para generar diligencias de investigación que le den la certeza para poder desestimar los casos. La mayoría de casos se constituyen en amenazas. Acá, o sea, el sistema recibe mucha denuncia de amenazas, pero el Ministerio Público muchas veces no tiene la capacidad logística de abordar y poder determinar si son casos que merecen realmente el abordaje que requiere ya pasarlo a una unidad de desjudicialización y llevarlo a una fiscalía o abordarlo por el JIC, por ejemplo, por la gestión integral de casos, porque le hace falta personal a las oficinas en ese caso. Como le digo, no es un problema que venga de esta administración ni de la administración anterior, sino que nos hemos llenado de casos a los cuales no les hemos dado salida porque no tenemos la capacidad, primero, de tomar decisiones porque el fiscal o el auxiliar fiscal no tiene los conocimientos básicos de investigación y segundo, no tiene los medios para poder hacer notificaciones, hacer citaciones o llegar hacia el usuario para hacer una entrevista. Entonces yo creo que hay que fortalecer en ese sentido para poder minimizar la mora y una situación importante es hacer lo posible por respetar la temporalidad que se requiere para poder desestimar un caso, que eso lo establece la misma ley. Decana Flores. Gracias, buenos días, licenciado Donado. Viendo su plan de trabajo en el eje estratégico 1, usted nos habla sobre el ejercicio de la acción penal y como muy bien nos lo indica es el corazón de la actividad, pero también en el área administrativa, eje 4 nos habla del fortalecimiento y modernización. Mi pregunta va en torno a lo siguiente: ¿cree usted que es factible poder implementar
factible y conveniente implementar medidas desjudicializadoras para el proceso de persecución penal y de aplicarse, ¿cuáles medidas serían? Disculpe, comisionada, no le capté bien la pregunta. Me voy a quitar un poco la mascarilla cuesta. ¿Qué derivado de los ejes que usted plantea, la acción penal, sobre todo promover el ejercicio eficiente y efectivo de la acción penal y también el fortalecimiento de la modernización? Mi pregunta va en torno a si cree usted que es pertinente la aplicación de medidas desjudicializadoras para la persecución penal y qué tipo de medidas tomaría en este sentido. Bueno, sí es pertinente. Es pertinente definitivamente, especialmente cuando abordamos delitos leves, ¿verdad? Delitos leves. Tenemos el criterio de oportunidad, que es muy importante y creo que nos da una salida importante para minimizar también la mora. Para delitos un tanto más graves, pues tenemos el procedimiento abreviado, la suspensión condicional de la persecución penal. De igual forma es posible implementarla. O sea, sí es importante la aplicación de medidas desjudicializadoras. Y aquí creo de que es también de suma importancia, y voy a insistir en esto, que el fiscal o el auxiliar fiscal tenga la capacidad de analizar el hecho que se está poniendo a su disposición por parte del usuario para determinar, por medio de acciones inmediatas de investigación, la pertinencia de la aplicación de un criterio de oportunidad, o de una medida desjudicializadora. Porque hay casos, por ejemplo, de amenazas que revisten de mucho riesgo para quien la interpone, en donde no necesariamente debería de aplicarse un criterio de oportunidad, por ejemplo, sino que debería de buscarse una sanción un poco más grave para el sindicado, ¿verdad? Amable, gracias. Decano Argueta. Buenos días, licenciado. Buenos días, doctor. Dentro de su plan usted propone la creación de unidades de análisis por unidad o fiscalía. ¿Podría ahondar sobre ese tema, por favor? Gracias, señor comisionado. En efecto, esto tiene que ver con la creación de fiscalías tipo. Las fiscalías tipo lo que persiguen es que el fiscal y el auxiliar fiscal tengan a su disposición los medios necesarios para realizar investigaciones inmediatas de manera eficiente y efectiva. ¿Esto qué significa? Una fiscalía de sección necesita, por ejemplo, la Fiscalía de Delitos Económicos. La Fiscalía de Delitos Económicos, su fuerte son los delitos tributarios y de defraudación aduanera. Necesita una dirección de análisis financiero para poder determinar o para tener un mejor criterio en cuanto al abordaje de sus casos, ¿verdad? Si nos vamos, por ejemplo, a la Fiscalía contra el lavado de dinero, igual necesita analistas financieros, pero además de esto, necesita investigadores de campo para poder determinar y corroborar la información que le está generando el informe financiero, ¿verdad? Hablemos de la Fiscalía contra el crimen organizado. Igualmente necesita analistas de fenómenos criminales para poder generar y para poder determinar la existencia de estructuras criminales. Pero estos van a ser analistas de gabinete, o sea, van a ser analistas de escritorio. Aparte de eso, necesita investigadores de campo para poder desarrollar su investigación. Pero además de esto, necesita unidades de procesamiento de escena de crimen.
porque necesariamente se tienen que generar diligencias en el campo que requiere la obtención de evidencia. Y ojo, y pues hay que poner mucha atención a esto. El técnico en procesamiento de escena de crimen, si bien va a tener conocimientos básicos de investigación, no va a tener las mismas capacidades el que persigue o el que va a apoyar al fiscal en conseguir evidencia en delitos informáticos, por ejemplo, a un técnico en procesamiento de escena de crimen que va a realizar algún tipo de diligencia por un delito en contra de la vida. O no va a ser lo mismo, o no va a tener la misma capacidad, o no va a tener las mismas capacidades fiscales auxiliares que miran delitos en contra del patrimonio como uno que mira delitos sexuales, que son distintas formas de abordaje. Gracias. Gracias. Señora decana. Gracias, secretario. Buenos días. Buenas tardes, licenciado. Quisiera saber cuál es usted plantea de una forma global en su plan que se van a implementar modelos, pero usted, al haber trabajado en el Ministerio Público, debe tener alguna idea de los modelos de análisis e investigación con criterio técnico y científico. No sé si puede explicarnos un poco acerca de esto. Sí. Esto gira en torno a la explicación que daba anteriormente. Tiene que haber un modelo de investigación base, ¿verdad? El modelo de investigación base capacita al investigador, al auxiliar y al fiscal en técnicas básicas de investigación, como por ejemplo lo que es la entrevista, el procesamiento de la escena del crimen y hasta ahí. Posteriormente vienen los modelos más sofisticados que se tienen que implementar para la investigación de delitos graves, pero muy específicos, por ejemplo, delitos sexuales, delitos en contra de la vida, delitos en contra de la niñez. Y vienen los delitos más complicados que refieren los modelos para la implementación de investigaciones en casos de delitos financieros, lavado de dinero, los delitos que refieren a temas de corrupción o delitos administrativos que van íntimamente ligados. O sea, se tienen que generar criterios distintos. Y aquí aprovecho la oportunidad para referirme a lo que va a ver en el objetivo general, que la finalidad de establecer una política de persecución penal. La política de persecución penal implica la generación de acciones de acuerdo a la diversidad que la criminalidad ha asumido, digamos, al día de hoy. Tal y como hacía referencia yo, la criminalidad, además de globalizarse, se ha multiestructurado y genera cuestiones distintas. Tanto es así que las estructuras piramidales ya prácticamente desaparecieron. Ahora tenemos redes, estructuras basadas en nodos, en donde actividades criminales, ¿verdad?, son lideradas de distintas formas por distintas personas, por distintos grupos, con distinto tipo de actividad, pero todas enfocadas a un fin, ¿verdad? El enriquecimiento por medio de actividades ilícitas. Para ampliar la pregunta, ¿la deficiencia de las investigaciones provoca que no se pueda sostener la prueba en los juicios cuando llegan hasta esa etapa y por lo tanto el trabajo del Ministerio Público se ve desvirtuado? Entonces, ¿de qué forma se puede mejorar ese proceso? Sí. La investigación a partir de la denuncia, o el investigador a partir de la denuncia tiene que tener la capacidad de recolectar el indicio de manera adecuada
para a partir de su análisis poder definir si constituye evidencia o no de la comisión de un hecho. Pero es con la recolección del indicio, cualquier tipo de indicio, en cualquier tipo de actividad criminal, que se puede llegar a un resultado adecuado. La situación es de que tal y como lo planteaba, debemos de revisar cómo es de que estamos reclutando personal en el Ministerio Público y cómo es que nosotros incorporamos ese personal a trabajar en el Ministerio Público. Porque nosotros somos abogados y cada uno de nosotros tiene una especialización. Y si como Ministerio Público quisiéramos sacar una convocatoria para contratar abogados, probablemente vamos a tener muchos abogados queriendo ingresar al Ministerio Público. La situación aquí es de que el Ministerio Público tiene que generar su propio recurso. Por eso es importante fortalecer la unidad de capacitación, porque no es lo mismo ser abogado que ser fiscal del Ministerio Público. Y se los digo yo por la experiencia que tengo en la Procuraduría General de la Nación, les puedo decir de que no es lo mismo ejercer la abogacía a ejercer la abogacía como abogado del Estado. Es distinto. Igual pasa con esto, y es cierto, pero eso es por muchas veces el tema de formación. Aquí hay una cuestión importante: cómo recolecto, ¿verdad? Cómo cuido de que ese indicio pueda servirme para un planteamiento objetivo de una acusación, y cómo es que cuando planteo a mi acusación logro incorporar ese indicio a mi tesis acusatoria, ¿verdad? A mi tesis acusatoria, porque parto de una hipótesis, pero cuando llego a la acusación, llego a mi tesis acusatoria, pero más aún, ¿qué capacidad tengo de generar un litigio realmente estratégico y generar ese medio de prueba ante el tribunal para que el tribunal le dé el valor necesario para poder ser valorado de manera adecuada? Pero es una cadena, y tiene razón, muchas veces ahí está el fracaso de los casos que se plantean. Decano Ruano. Licenciado Donado, me gustaría conocer cuál es su opinión en relación al principio de objetividad y el sistema que muchos participantes han enunciado acá, que es las famosas estadísticas que se le requieren a las fiscalías. Gracias, señor comisionado. La objetividad se garantiza a partir de la capacidad, y voy a parecer repetitivo, pero un fiscal va a ser objetivo a partir de que tiene la capacidad de realizar una buena investigación para determinar si es pertinente o no el planteamiento que pretende hacer. Por eso es de que todo parte de una hipótesis, ¿verdad? Y posteriormente esta puede ser desechada o no. O sea, el fiscal tiene que ser objetivo en ese sentido. Tengo los medios que hacen de que esa acción que fue puesta de mi conocimiento se constituya una actividad delictiva o no. No solo eso, la persona a la que estás indicando, ¿verdad?, es una persona capaz de poderse hacer responsable de la comisión del delito, porque son cuestiones distintas. Puede existir una acción criminal, pero puede ser que la persona que tengamos enfrente no se le pueda deducir una responsabilidad penal por muchas situaciones. Entonces el fiscal tiene que tener esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de conformar un expediente adecuado para poder generar una persecución penal realmente objetiva. Con relación a las estadísticas, mire, yo creo que el análisis cuantitativo con relación a la efectividad, pues nos genera mucha información, ¿verdad? ¿Cuántas denuncias recibo? ¿Cuántos casos resuelvo? ¿Cuántas sentencias condenatorias? ¿Cuántas absolutorias?
pero cualitativamente, pues eso es un trabajo que se tiene que hacer, que tiene que ser muy a dedo, muchos casos de manera específica, pero le digo, yo estimo de que no se debe forzar un sistema si sobre el sistema pesa el poder cometer una injusticia. Y yo en mi presentación lo decía de último, o hacía referencia a eso. Cuando el proceso penal, la búsqueda de la verdad, que es un fin, se vuelve irrelevante, el proceso penal está condenado al fracaso. Si no vamos detrás de la búsqueda de la verdad en los procesos penales, estamos condenados al fracaso. Nuestro sistema está condenado al fracaso. La verdad es lo más importante, señor comisionado, fuera de cualquier análisis cuantitativo. En ese sentido, licenciado Donado, ¿qué propondría usted como método para evaluar entonces el desempeño de los fiscales? Creo que tenemos que mejorar los controles internos. O sea, la evaluación del desempeño no radica solo en la efectividad, pretendiendo valorar como efectiva una sentencia condenatoria, porque una sentencia condenatoria puede ser injusta. Tenemos que determinar también cuántas desestimaciones se realizaron y si las desestimaciones fueron realizadas conforme a la ley, porque se ha hecho un análisis cuantitativo de la efectividad del Ministerio Público y muchas veces decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa si los niveles de impunidad siguen exactamente al mismo nivel? Entonces, yo creo de que tenemos que fortalecer el sistema de inspectoría dentro del Ministerio Público para poder determinar que las personas están actuando de manera eficiente y eficaz en sus procesos y no valorando necesariamente una sentencia condenatoria o tener como sinónimo de éxito una sentencia condenatoria y una sentencia absolutoria como un sinónimo de fracaso, que creo que estaríamos mal en la valoración de la situación. Buenas tardes. Buenas tardes. En su exposición del plan señaló usted la coordinación interinstitucional. Sí. Me gustaría que nos ampliara un poco la información sobre ese aspecto de su plan. Gracias. Gracias, señor comisionado. En efecto, el Ministerio Público no es una isla y la investigación criminal y los hechos criminales son diversos, ¿verdad? Nos hemos centrado en casos de corrupción porque es la coyuntura que nos ha movido por mucho tiempo, y vemos que la Contraloría General de Cuentas es un actor importante. El Ministerio Público necesita de la Contraloría General de Cuentas porque va a activar investigaciones que él está realizando con relación a mal manejo de fondos públicos. Pero el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, es un ministerio que juega un papel importante de los delitos en contra del ambiente, que mira una fiscalía de sección de delitos en contra del ambiente. Debemos de coordinar acciones con el Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, podemos hablar de la Superintendencia de Administración Tributaria. La Fiscalía de Delitos Económicos necesariamente tiene que coordinar esfuerzos con la Superintendencia de Administración Tributaria. Delitos de lavado de dinero, las transacciones sospechosas. ¿Quién genera la alerta de las transacciones sospechosas? La Superintendencia de Bancos. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos lo que genera es una alerta al fiscal porque está generando la denuncia. El fiscal, de acuerdo a la alerta de la Superintendencia de Bancos, motiva el requerir información a la iniciativa privada, a los bancos. Entonces, se debe de generar esfuerzos con el sistema bancario,
¿verdad?, con el sistema financiero del país. Gobernación, pues es lo básico: la Policía Nacional Civil, la Dirección de Inteligencia Civil, la Dirección General de Investigación Criminal, que se acaba de activar, el Ministerio de la Defensa Nacional. O sea, el Ministerio Público no es una isla, se tiene que interrelacionar y tiene que conocer, incluso en temas de capacitación. Yo les decía de que es importante esa coordinación interinstitucional, porque el conocimiento que tienen expertos, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, que es un tema que se me viene ahorita a la cabeza, pues hay expertos en el Ministerio de Ambiente que nos pueden referir, hay protocolos que ellos tienen para determinar el daño ambiental que se genera por actividades criminales a nuestro ambiente. Ejemplo, eso es a nivel interinstitucional. También tenemos cooperación, se debe de activar la cooperación interagencial, que era lo que refería la honorable presidenta de la comisión con relación a las extradiciones. Ahí tenemos relacionamiento de intercambio, o sea, se debe de generar relacionamiento de intercambio de información con las distintas agencias a nivel regional y a nivel mundial, porque sabemos que las amenazas a la seguridad son diversas y muchas veces tienen que ver con casos que posteriormente son motivo de persecución penal. Entonces, hay agencias internacionales con las cuales tenemos que entrar a trabajar, ¿verdad?, por convenios o por las mismas necesidades que genera la globalización de la criminalidad o del crimen. Licenciado, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público son entidades similares o de igual categoría, con diferentes objetivos, evidentemente. Usted plantea en su plan de trabajo implementar una rendición de cuentas interna y externa, dice aquí, informando a la población guatemalteca sobre la administración institucional. Evidentemente, en su caso, podríamos evaluar, ¿eso es algo que usted implementó en la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría lo hace como un antecedente de algo que podemos esperar para el Ministerio Público? En efecto, en la Procuraduría General de la Nación nosotros generamos rendición de cuentas. En la memoria de labores que nosotros presentamos año con año, determinamos las actividades que realizamos y cómo ejecutamos presupuesto. Le quiero contar con relación a esto, en el tema de manejo transparente de presupuesto, que la Procuraduría General de la Nación, con un presupuesto mínimo, porque comenzamos con 117 millones, ahora tenemos 150 millones, hemos incrementado 2 delegaciones más en 2 departamentos que no existían, ahora contamos con 22 delegaciones. Hemos ejecutado, estamos dentro del rango de ejecución del 94% del presupuesto. Hemos incrementado nuestro personal de 700 colaboradores, tenemos ahora más de 1,000 colaboradores, y todo esto, ese incremento al presupuesto que hemos tenido ha sido cabalmente por la rendición de cuentas que nosotros hemos hecho. O sea, nuestros gastos de funcionamiento los publicamos y mostramos qué es y cómo lo hacemos. Y sí, creo que es importante rendirles cuentas al ciudadano, que de último es que por medio de sus impuestos, pues hace funcionar a la institucionalidad del Estado. Yo solo le quiero hacer una última pregunta y ya lo dejamos descansar, licenciado. La Fiscalía de Asuntos Administrativos es la encargada de conocer las denuncias en contra de todo el personal que labora en el MP, pero es sabido que pasan años sin que la misma dé resultados. ¿Usted cómo piensa agilizar esta Fiscalía? Porque es la que protege de cierta manera todo el atraso que tienen los fiscales, agentes fiscales, investigadores en el MP. Estimo que es importante revisar cómo están planteando los casos los fiscales, cuál es la metodología que están utilizando para plantear los casos.
no se puede concebir una fiscalía que prácticamente tiene la obligación de investigar a los funcionarios dentro de la institución o cualquier funcionario dentro de la administración pública que solape el mal trabajo que se está haciendo. Y no es un mal trabajo a nivel administrativo, estamos refiriéndonos a trabajos con características de una actividad delincuencial. Entonces, ahí sí es preciso revisar cuál es la metodología de trabajo y determinar el por qué, en todo caso, existe un retraso o no se está cumpliendo con las funciones para lo cual fue establecida esa fiscalía. Que usted propone una reestructuración o una revisión de esa fiscalía. Definitivamente, si se detecta ese problema ahí, tenemos que revisar qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. Muchas gracias, licenciado Donado, muy amable por su presentación, y ya terminó la entrevista. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señores comisionados, que tengan buena tarde y si no han almorzado, buen provecho.